De pasar el 1 de septiembre, que tiene, entre otras características, que es el día que, de acuerdo con la Constitución, el presidente debe presentar su informe. El formato ha cambiado con el tiempo. Antes del 2006, pues el presidente iba al Palacio Legislativo y pronunciaba un discurso en sesión de Congreso General. Y a partir del 2006, cuando se impidió la entrada en el salón de sesiones del presidente Vicente Fox, pues comenzó a variar esto y se hizo ya costumbre que el documento del informe pues lo llevara el secretario de Gobernación al Congreso, y posteriormente, o a veces antes, el presidente pronunciara un discurso político. Esa presencia del secretario de Gobernación o secretaria de Gobernación en el Congreso, pues generalmente era una cuestión de unos cuantos minutos, muy protocolar, en un salón, pues no el más importante del Palacio Legislativo. Y se resolvía, como le digo, en cuestión de unos cuantos minutos, pero el domingo pasado, el pasado 1 de septiembre, pues vimos una transformación de eso porque la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, pronunció un discurso, algo que, pues si revisamos la ley del Congreso General, no debió haber sucedido, pero esto es parte del momento. Acudo ante esta soberanía en representación del presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, para cumplir con la obligación republicana y dar cuenta. Es un honor estar con Obrador, cumplir con la obligación republicana y darles cuenta, informarles sobre el estado que guarda la administración pública federal. Bueno, no le voy a poner todo el discurso, no se preocupe, porque duró como 8 minutos. Pero esto sí rompió con lo que había venido siendo una tradición de 2008 a la fecha. Y voy a platicar al respecto con Beatriz Paredes Rangel, quien ha tenido, entre muchos cargos en una larga carrera política, pues la de haber sido presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. Pascal, muy buenos días. Gusto en saludarte, como siempre, con respeto por tu profesionalismo y por la defensa que has hecho de la libertad de expresión, y saludar a todo tu auditorio. Gracias por tus palabras, Beatriz. Bueno, esto que escuchamos, más todo lo que no escuchamos, un discurso de 8 minutos, pues si yo leo la ley del Congreso General y su artículo 7, pues creo que eso no debió haber sucedido. ¿Qué te parece a ti? Mira, a mí no me sorprende. Creo que en primer lugar deberíamos volver a la tradición de que el presidente presente personalmente su informe. Uh-huh. Creo que esa tradición tenía el sentido de que el titular del Poder Ejecutivo tuviera la obligación de estar de manera personal ante el Congreso, y eso suponía pues un acto de respeto al Congreso, no tomar al Congreso solo como el poder que recibe un texto, y también significaba un esfuerzo político para que la ceremonia fuese tranquila, un esfuerzo político de cuidado del Ejecutivo con los diversos grupos parlamentarios. Entonces, yo creo que deberíamos intentar recuperar esa tradición. Segundo, a mí me parece que ya deberíamos saber que la estrategia de la 4T es aprovechar todos los eventos para glorificar en este régimen la personalidad del presidente López Obrador. Todos los eventos, no importa cuál sea el formato,
reglamentario, el formato legal. Todos los eventos se utilizan con una estrategia que les ha resultado eficaz de comunicación masiva, en donde lo que subrayan son los logros, no solo del gobierno, los vuelven personales, y ha sido una estrategia de propaganda política eficaz. Creo que la Secretaría de Gobernación, muy consciente de que era una oportunidad de evidenciar por qué está siendo electa como la futura presidenta de Morena, pues aprovechó las circunstancias. Actuó más como una líder política de grupo mayoritario en la Cámara de Diputados, que evidentemente la iba a corear, la iba a vitorear y a vitorear al líder máximo del movimiento, ¿no? Me parece que ese fue el sentido y fue la coyuntura, y no hubo en la mesa directiva quien impusiera otro tono, porque pues así se han dado las cosas, y como tienen una mayoría derivada de una sobrerepresentación que desde mi juicio no es legal, pues evidentemente eso iba a ser un paseo con vítores. Pues sí, le hubiera tocado, ¿no?, a la presidenta, en este caso de la mesa directiva, pues decirle a la secretaria de Gobernación que no ha lugar a ese tipo de intervenciones, ¿no? Creo que los legisladores las tienen prohibidas, fuera de los posicionamientos que dan los grupos parlamentarios, o en el pasado que a ti te tocó pues la respuesta del informe presidencial, lo hiciste 2 veces, pero fuera de eso y el discurso del presidente que lo hubo en algún tiempo, pues nadie más debiera hablar en esa sesión solemne, ¿no? La verdad es que, como tú dices, modificó el formato, pero tampoco está prohibido. Se dice que se entregará el informe. No se dice que en la entrega del informe no se pueden dirigir unas palabras. Se venía haciendo una entrega muy discreta, más de manera formal, en donde había una recepción. En algún caso se hacía un comentario. Aquí se aprovechó para decir un discurso, y creo que como te digo, la futura líder de Morena le demostró a sus partidarios por qué la eligieron. Bueno, tú dices que te gustaría o crees conveniente que regrese el informe, la presencia del presidente, próximamente presidente de la República, el 1 de septiembre en San Lázaro, y el mensaje político desde la tribuna del Congreso. Sí, creo que en este esfuerzo de estimular el diálogo entre los poderes, me parece saludable la posibilidad de que se dé el informe, como me parece que sería sano modificar un ritual en donde hay un informe que se recibe y solo un legislador contesta. Creo que debería armarse un diálogo verdadero. Me parece que el informe se podría enviar unos días antes, y que el presidente asistiera a una sesión donde pudiera haber un intercambio, más como se da en un régimen parlamentario. Aquí sería una modalidad semiparlamentaria de participación del presidente. Las comparecencias de los secretarios que suceden al informe, muchas veces los secretarios no van suficientemente preparados, y creo que sí sería útil en ese intercambio que las preguntas de los legisladores se enviaran antes a los secretarios, y que los secretarios llevaran ya respuestas sobre las principales interrogantes, y que ahí se diera un diálogo, y por qué no el que hubiese una presencia del titular del Poder Ejecutivo. ¿Tú crees que la polarización que hemos experimentado en los últimos años haría posible la presencia
de la presidenta en San Lázaro el 1 de septiembre y que se pudiese dar un diálogo pues civilizado entre las partes? Yo creo, mi querido Pascal, que si el país no se encamina a recuperar espacios de diálogo, el destino del país va a ser el precipicio. Y no importa que al precipicio se precipiten, valga la redundancia, solo segmentos de la sociedad mexicana. La sociedad mexicana quedará muy fracturada. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos, quienes somos conscientes y quienes queremos a México, para recuperar espacios de diálogo, para encontrar puntos de convergencia, y aunque ahorita percibo una enorme soberbia en la mayoría, después sobre todo de decisiones tan irracionales como la sobrerepresentación, me parece que la realidad del país irá obligando a que haya capacidad de diálogo y puntos de convergencia. Es indispensable por México. No lo sabremos hasta que tome posesión y empiece a gobernar, pero ¿tienes alguna expectativa respecto de lo que puede ser pues la voluntad de diálogo de la próxima presidenta con la oposición? Mira, yo no cancelo las expectativas, porque lo único que cancela todas las expectativas es la muerte. Me parece que lamentablemente para la presidenta electa, muchos de los temas que han enrarecido el ambiente corresponden más bien a la agenda que se le volvió complicada al presidente López Obrador y que con cierto grado de abuso aprovechó los resultados electorales que ella tuvo para imponerla. Pero bueno, prefiero ver cómo se va a ir desdoblando la nueva realidad mexicana, en la conciencia, te lo repito, de que en cualquier circunstancia y en cualquier momento, incluso en los momentos en donde en otra etapa de la historia de México se tuvo una mayoría absoluta, verdaderamente arrasadora, ha sido indispensable el diálogo y tejer puentes para encontrar puntos de convergencia, porque este país lo requiere. Pues Beatriz, si nos lo permites, lo estaremos platicando contigo, porque aquí en este espacio nos interesa mucho tu opinión. Pascal, muchísimo gusto y muy buen día para todos. Gracias Beatriz Paredes Rangel, que en una larga trayectoria por la política mexicana, pues tuvo casi todos los cargos posibles: diputada local, diputada federal, gobernadora de su estado, Tlaxcala, senadora, funcionaria del gobierno federal, diplomática. Y bueno, frecuentemente la buscamos aquí en este espacio porque nos parece relevante su punto de vista.